Hola amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática, este proyecto producido por Editorial Sea Feliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Antes de llegar a la lección número 13, como siempre os recuerdo que podéis formar parte de la comunidad de WhatsApp si os sumáis a este código QR o al link y de esta forma estar informados en directo de las novedades. Lección número 13, por tanto, epílogo, conocer a Jesús y su palabra. El versículo de memoria en Juan 5:39 dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. Bien, ¿qué ocurre ya para terminar el Evangelio, verdad? En esta última semana, aunque los discípulos llevaban 3 años y medio con Jesús y Jesús les había dicho incluso que lo que le iba a ocurrir, ¿verdad? Que iba a ser crucificado, que iba a resucitar, no lo entendieron, no lo creyeron, de alguna forma no lo interiorizaron y seguían sin estar preparados para lo que acababa de ocurrir. Y es curioso porque hay una aplicación de la escuela sabática, ¿verdad?, directa a nuestras vidas. ¿Será posible que llevemos años en la iglesia, años leyendo la Biblia, vez tras vez, años bíblicos, y de alguna forma no llegue a impregnarnos la palabra? No llegue a ser... es como que no lo llegamos a comprender del todo. ¿Alguna vez ha podido ocurrir, seguro, que estás leyendo un versículo y por primera vez tiene un mensaje especial? Bueno, si esto ocurriese a nivel global sería un problema, ¿no? Entonces creo que el desafío justamente es que podamos ser capaces de entender, de interiorizar, de impregnarnos de la palabra de Dios y que ésta sea protagonista en nuestras vidas. Vamos a ver el resto de la semana este aspecto y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. Hola amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al domingo 22 de diciembre, encuentro en Galilea. Bien, Juan 20 termina con el propósito del libro, ¿verdad? Y algunos comentaristas han señalado que, hombre, podía ser un buen momento para terminar, pero no. Se le añade el capítulo 21, y ese capítulo 21 nos habla del regreso de algunos de los discípulos a Galilea, nos habla de un Pedro que vuelve a proponer salir a pescar, una pesca que no es fructífera, ¿verdad? No consiguen pescar nada, y por la mañana un misterioso personaje está en la orilla, les recomienda que echen la red a la derecha de la barca y ellos pues llenan la barca, ¿verdad? Y este es como un episodio que recuerda a los discípulos cómo comenzó ese llamado, cómo comenzó ese ministerio en un vínculo muy bonito. Jesús les ha preparado el desayuno. Bueno, es una escena preciosa. Cómo están deprimidos, ¿verdad? Están agobiados, ¿no? Vuelven un poco a su pasado y en realidad Jesús vuelve a recordarles su ministerio, vuelve a proponerles una misión, especialmente a Pedro. Pedro había negado a Jesús 3 veces y ahora Jesús se acerca a él y lo restituye con 3 preguntas, ¿no? Las mismas que le había negado, bueno, les hace 3 preguntas que tienen que ver con si le ama de verdad. ¿Me amas, verdad? Los comentaristas se debaten en la importancia que tienen las respuestas de Pedro, ¿verdad? Utiliza el verbo, Jesús le pregunta si me amas con el verbo agapao, ¿verdad? Que es ese amor ágape, y Pedro responde con el verbo fileo, que es ese amor más de amistad. Algunos señalan que no hay mucha diferencia real entre esos términos, otros, como la escuela sabática, lo que proponen es que Pedro en realidad lo está haciendo desde un punto de vista de humildad. Es como que Jesús le presenta el ideal de verdad, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, humildemente, aprendiendo la lección de lo que ya había, las veces que se había equivocado en toda su vida, ahora humildemente rebaja, ¿no?, sus pretensiones de amor a un amor de amistad que es igualmente válido, pero no es el amor que Jesús de alguna forma le está proponiendo. Este aspecto es el que Jesús rescata de la respuesta de Pedro, lo restaura, esa humildad de Pedro, esa pérdida de autosuficiencia es la que lo capacita para el rol que va a tener de cuidar al resto, de pastorear. Esa restauración de Pedro, como señala la escuela sabática, es una de las evidencias de la resurrección de Jesús. Nada explica sino que Pedro, después de haberle negado, sea restaurado y se convierta en uno de los líderes de la Iglesia. Así que es importante esa restauración y nos muestra la gracia de Jesús y cómo nos perdona nuestros mayores errores. Hola amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática, llegamos al lunes 23 de diciembre. Mantener los ojos en Jesús. Bueno, después de la restauración de Pedro que vimos ayer, se produce esa conversación en la que Jesús
le dice a Pedro de qué muerte va a morir, le dice sígueme, ¿verdad? Y parece que están caminando y en el episodio Pedro se gira y ve a Juan que viene. Así que surge la curiosidad en Pedro de, bueno, ¿y qué va a pasar con Juan? La respuesta de Jesús, ¿verdad? En la versión tradicional de que a ti, sígueme tú, parece un poco brusca, como a ti que te importa, ¿no? Pero en realidad es preciosa, porque lo que le dice Jesús a Pedro es, realmente no importa lo que le ocurra al otro. Es un otro general, o sea, aquí se refiere a Juan, pero es un principio existencial. Tú sígueme. Cada uno de nosotros tiene su camino, tiene su relación con Jesús, tiene su propia vida. Y Jesús lo que nos dice es, no te centres en la vida de los demás, no preguntes por los demás, que no te inquieten los demás, céntrate en ti, que suficientemente difíciles, suficientes desafíos tenemos en nuestra vida como para ir centrándonos en la vida de los demás. En la respuesta, la gente lo malinterpretó, ¿no? Pensaron que la respuesta de Jesús significa, como cuando dice, si quiero que Él siga hasta que yo vuelva, esta respuesta que se da, la gente lo malinterpretó como que Jesús iba a volver antes de que Juan muriese. Esto, que Juan lo escribe, ¿verdad?, es muy consciente, de alguna forma generó una expectativa inusitada entre todos los creyentes del siglo I porque estaban como mirando a Juan. A ver, antes de que muera Juan tiene que volver Jesús. Así que Juan aprovecha su evangelio para rectificar esa creencia distorsionada de la gente y nos quedamos con esta idea principal de que hay un principio existencial en centrarnos en Jesús y dejar de mirar a los demás porque cada uno es responsable delante de Dios. Hola amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática, llegamos al martes 24 de diciembre. Luz y oscuridad. Bueno, la realidad de nuestro mundo, sobre todo en Juan, ¿verdad?, que está este aspecto teológico de la luz y la oscuridad, está en oscuridad. Se nos ha apagado la luz. El pecado ha distorsionado la visión que podríamos tener, que tenían nuestros primeros padres, ¿verdad?, de la realidad espiritual. Así que estamos en tinieblas y el mundo rehúye la luz y no puede por sí mismo producir nada bueno ni encontrar el camino a la salvación. Dice el deseo de todas las gentes, nunca puede la humanidad por sí misma obtener un conocimiento de lo divino. No hay forma humana de que podamos acceder a lo divino si no es ayuda de parte de Dios. En este caso, el Espíritu Santo es el responsable de revelarnos las verdades divinas. En el aspecto hermenéutico, Jesús, lo vimos en otra lección, Jesús dio a conocer al Padre, en este término, exegeomai, Él es el que explica al Padre, Él es el exégeta del Padre, es el que nos traduce al Padre en lenguaje humano. Y en ese sentido, Jesús es la luz del mundo, es la que ilumina toda nuestra interpretación y es muy importante que seamos capaces de no apoyarnos en nuestra propia prudencia, de no apoyarnos en nuestras propias ideas, porque uno de los riesgos al estudiar la palabra de Dios es hacerla desde nuestras presuposiciones, preconceptos, sesgos, ideas, y de esta forma no se consigue alcanzar la verdad, sino que vamos justificando, ¿verdad?, en la Biblia nuestras propias creencias. Así que es importante que nos basemos en Jesús, que lo miremos a Él y que dejemos que el Espíritu Santo sea el que guíe la interpretación de la palabra de Dios. Hola amigos, continuamos con el estudio de la escuela sabática, llegamos al miércoles 25 de diciembre. Teología desde arriba o desde abajo. La escuela sabática nos propone volver a Juan capítulo 4, donde está este episodio en el que Jesús habla con el funcionario, ¿verdad?, y que tenía el hijo enfermo, y lo que ocurre allí en esa conversación es que el funcionario, el padre, se había hecho una composición mental de, bueno, si no cura a mi hijo, no creeré en él, ¿eh? Y ahí es cuando se produce ese diálogo de Jesús de si no viereis milagros, etcétera, no creeréis. Bienaventurados aquellos que creyeron sin ver, ¿no? Es curioso porque la escuela sabática plantea como un diferente paradigma, la teología desde abajo o teología desde arriba. La teología desde abajo de alguna forma se acerca a la Biblia con normas, con preconceptos, con ideas y dice si no ocurre tal no la acepto, ¿verdad?, como en juicio. Desde abajo se enjuicia la palabra de Dios. En cambio la teología desde arriba responde por fe. En primer lugar, cree que la Biblia es inspirada, es palabra de Dios. Y en ese sentido,
Los versículos bíblicos que hablan de esto indican que es el paradigma correcto. Si ustedes permanecen en mi palabra, son realmente mis discípulos. Juan 8 o Juan 5 refleja esta verdad de que si dudamos de la palabra de Dios, su palabra no puede permanecer en nosotros. Escuchar la palabra de Dios, aceptarla con todo lo que es, por fe, implica mucho más que simplemente una lectura intelectual de un libro, de un conjunto de información, una transmisión de datos. Implica mucho más. Aceptar la palabra de Dios como palabra de Dios compromete. No puede alguien leer la palabra de Dios creyendo que es la palabra de Dios y quedar indiferente. De ahí el matiz que es tremendo, es un cambio de paradigma. Si yo creo que la palabra de Dios es palabra de Dios y pongo en práctica lo que la palabra de Dios me dice, estoy realizando el propósito último de la Biblia. Como dice ahí en Juan 14, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitaremos en él. Así pues, una teología que parte desde el razonamiento humano acercándose a la Biblia no hace justicia a lo que la Biblia representa. Una teología de lo alto, ¿verdad?, que acepta la Biblia tal y como es su propuesta de ser palabra de Dios, cuando es aceptada y se interioriza y se pone en práctica, produce la transformación para la que fue diseñada la propia Biblia. Hola amigos, continuamos con el estudio de la lección, jueves 26 de diciembre, permanecer en Jesús. Hemos visto durante todo el Evangelio que Jesús se encontró con diferentes personas y ese encuentro generó reacciones. En ocasiones fueron de aceptación, en ocasiones de rechazo. Pero todos de alguna forma tomaron su decisión. Aparece Nicodemo, la mujer junto al pozo, el funcionario, el hombre, ¿verdad?, el paralítico del estanque de Betesda, los 5.000 que fueron alimentados, los hermanos de Jesús, los líderes religiosos, el ciego de nacimiento, María, Marta, Pilato. Toda interacción con Jesús generaba una respuesta, nunca una indiferencia. Y cuando había aceptación de Jesús, la vida era transformada. Y los que rechazaron a Jesús, que aparece en el Evangelio, pues también tomaron una decisión que implicó un cambio en su vida. La teología desde abajo, que nos presenta la escuela sabática, es una que se acerca a Dios con prejuicio, es una que se acerca a Dios con duda, que se acerca a la palabra de Dios con la necesidad de que me confirme que lo que dice es cierto. Y de alguna forma pone a la sabiduría humana por encima de la sabiduría divina. Esto que ha ocurrido siempre en la historia ocurrirá también en el futuro de la historia. La propuesta, en cambio, es permanecer conectados a Jesús, aceptar lo que la Biblia dice y en ese sentido aceptar que Jesús es palabra de Dios, es pan de vida, es luz del mundo, es puerta de las ovejas, es buen pastor, es resurrección, es vida, es camino, es verdad y vida, y es la vid verdadera. Qué diferente paradigma existencial. En realidad, Dios y su palabra son un imán diseñado para acercarnos a Él. Casi que hay que resistirse para no ser atraídos allí. Obviamente el ser humano se puede resistir en su libertad, pero cuando decidimos no resistirnos, somos atraídos hacia esa verdad, hacia esa vida que puede transformarnos. Ojalá que esto pueda ser una realidad en todos nosotros. Hola amigos, llegamos ya al final de la lección número 13 con el viernes 27 de diciembre, que comenta estos párrafos finales que nos ayudan a cerrar el tema. Para empezar, debemos decidir qué va a pasar con nuestra vida. ¿Qué hacemos respecto a Jesús? El Evangelio de Juan nos compromete, nos pone delante de la realidad de elegir. Creemos que es palabra de Dios, creemos que Jesús es Dios, creemos que murió, creemos que resucitó, y en ese sentido marca un resultado en nuestras vidas, un resultado de impacto eterno. Hemos de decidir, y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a tomar la decisión correcta. El Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, como ha sido revelado. Están unidos Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Espíritu nos trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón, nos convence, apela a nuestros sentidos, a nuestro intelecto, a nuestros pensamientos, para que de esa forma podamos aceptar en libertad el regalo de la salvación. Termina con un párrafo de Elena de White. Al tomar sobre sí mismo la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con el de los caídos hijos e hijas de Adán, mientras por su divinidad se aferran al trono de Dios, y así es Cristo el medio de comunicación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. Eso es Emmanuel, Dios con nosotros, y a la vez nosotros con Dios, gracias a lo que Jesús hizo. Qué maravillosa verdad.
Deseo de todo mi corazón que el Señor te bendiga, que puedas seguir estudiando su palabra, que su palabra te transforme y que junto con Jesús podamos vivir con un ojo visto, con una mirada en la vida eterna. Un ojo puesto en la vida eterna, sabiendo que queda muy poco para que Jesús vuelva y podamos compartir con Él la eternidad. Ha sido un privilegio compartir este proyecto con vosotros. Que el Señor os bendiga.